La calamina es un tipo de residuo que se genera en la industria metalmecánica producto del proceso de trefilado. Este residuo normalmente es desechado y se encuentra en forma de polvo o en forma de pequeñas cascarillas. Dadas estas características, se plantea analizar la variación del comportamiento mecánico de compresión del concreto al añadir ciertas cantidades de calamina en la mezcla de este como agregado fino. A continuación se detalla el proceso realizado para la síntesis y análisis de un material compuesto de matriz de cemento con agregado particulado de calamina. Las etapas en las que se vivió el proceso de síntesis del material compuesto corresponden a la fase de diseño del material, donde se consultaron las normas y estándares de la industria para definir la composición de la mezcla base del concreto y se definieron los porcentajes en fracción volumétrica de calamina a añadir. En la siguiente etapa se fabricaron los moldes y las probetas del material para posteriormente realizar el ensayo de compresión y finalmente analizar los resultados obtenidos de este. Bueno, guiándonos en las etapas de nuestro proyecto, se ha comenzado con el diseño de las probetas. Lo primero que se ha hecho ha sido determinar los porcentajes de los cuales se va a variar en la calamina. Se ha decidido que será de 0% de calamina, 15%, 30%, 45% y 60%. Luego de esto hemos decidido realizar 15 probetas en total, 3 por cada porcentaje seleccionado, debido a que puede haber alguna variación en una de las probetas por ya sea error en el ensayo, error en la fabricación. Entonces, debido a esto se debe tener más de 2 pruebas de que el valor es similar. Para las dimensiones de la probeta según la norma ASTM C470, hemos elegido un diámetro de 3 pulgadas y un largo de 6 pulgadas. Después de haber tenido estas dimensiones claras, hemos buscado las proporciones que se deben tener dentro de esta probeta, por lo cual nos hemos basado en las normas ASI 211.1 y en la NTC 174, de la cual hemos decidido que la proporción de estas probetas será del 1, 1,7 y 2, cemento, agregado fino y agregado grueso respectivamente. Teniendo todo esto claro, hemos decidido empezar con el cálculo de todo esto para realizar nuestras compras, por lo cual hemos comprado un tubo PVC de 3 pulgadas de diámetro por 90 pulgadas de largo y hemos calculado las proporciones de los materiales según el volumen total de las 3 probetas. Todo se ha hecho con cálculos volumétricos. La otra relación que hemos utilizado ha sido la relación agua-cemento, que es del 0,5 según la IC 211.1. Teniendo todo esto claro, se ha procedido a realizar nuestras probetas y moldes. Lo primero ha sido el molde, el cual se ha dividido en 15 porciones de nuestro tubo principal de 90 pulgadas de largo por 3 pulgadas de diámetro. Todo esto se ha realizado con un corte de cegueta para la correcta realización de estas. Teniendo los moldes, hemos procedido a realizar una lubricación interna para el desmontaje más sencillo de estas probetas. Luego de esto, se ha procedido a realizar las mezclas de los respectivos porcentajes. Eh, Primero con el de 0%, luego con el de 15%, 30%, 45% y por último el de 60%. Todos estos cálculos se han ido cambiando respectivamente al porcentaje de calamina. Entonces, por más porcentaje de calamina va a haber menos porcentaje de los otros agregados. Teniendo estas mezclas listas, se procedió a realizar el montaje en los moldes, respectivamente. Cuando ya teníamos estos, se ha hecho un proceso de secado aproximadamente de 2 a 3 días, dependiendo la proporción, ya que entre más porcentaje de calamina tenía la mezcla, el secado iba a ser más largo. Luego de esto, se ha procedido al desmolde de estos. Este se ha realizado con una pulidora, sacando las probetas de su respectivo molde.
Luego de esto se ha dejado estas probetas en agua por aproximadamente 28 días para el correcto fraguado. Tal como lo mencionaba mi compañero en la sección anterior, determinamos un total de 15 probetas, 3 probetas por cada composición del agregado de calamina, es decir, 3 probetas para 0%, para 15%, 30%, 45% y 60%. Esas probetas fueron ensayadas en la máquina para ensayos de tensión y compresión Shimatsu de 50 toneladas. Se propuso una velocidad de ensayo de 3 milímetros por minuto, la cual cumple con la norma ACTM C140, que establece que la velocidad de ensayo mínima puede llegar a ser 1.27 milímetros por minuto. El tiempo de secado en nuestro caso fue de 2 días y el tiempo de fraguado de las probetas fueron 28 días. Se recuerda que también esto cumple con la norma, puesto que el mínimo de días para el fraguado es de 14. De los valores obtenidos al realizar el ensayo de compresión para las probetas de matriz cimentada con agregado de calamina en las diferentes proporciones, se obtienen 4 análisis importantes. El primer análisis que se obtuvo es con respecto a la norma CTMC 140. Esta norma indica el preproceso o las condiciones que tiene que tener la probeta para cumplir con un ensayo estandarizado. En primer lugar, habla sobre el secado. En nuestro caso, el secado de las probetas después del proceso de fraguado de 28 días se realizó durante 2 días a temperatura ambiente. Sin embargo, la norma establece que las probetas se deben secar en una temperatura entre 115 y 110 grados por un tiempo no mayor a 24 horas. También establece un tiempo de enfriamiento posterior, el cual debe realizarse a temperatura ambiente. Y por último, también se debe realizar una inspección visual. De nuestro ensayo no se aplicó el procedimiento de secado, puesto que no se contaba con los medios para elevarlo a esta temperatura y secarlo de esta manera. El enfriamiento se realizó durante 2 días a temperatura ambiente y la inspección visual también se realizó. Hay que tener algo acá en cuenta y es que al momento de realizar el ensayo de las probetas, determinamos que había algunas probetas que no cumplían con la norma, es decir, habían algunas superficies donde se aplica la carga, las cuales no estaban paralelas o habían superficies irregulares donde se aplica la carga y ese es un punto importante porque puede llevar al defecto de la probeta e incluso a concentradores de esfuerzos en algunos puntos de la pieza, afectando los datos obtenidos. Como segundo punto, tuvimos la tendencia al esfuerzo de compresión y la deformación respecto al aumento del porcentaje de calamina. Observamos al realizar el análisis que a medida que se aumentaba el porcentaje de calamina en fracción volumétrica respecto a la probeta base, se observaba una disminución bastante considerable del esfuerzo de compresión máximo. Sin embargo, en contrario a esto, obtuvimos que la deformación de la probeta aumentó bastante. También clasificamos la probeta base, lo cual tuvo un esfuerzo de compresión máximo alrededor de entre 9 y 7 megapascales. La clasificamos en la clasificación estándar del concreto como M5, M7.5 y M10. Esos valores hacen referencia al máximo valor de esfuerzo de compresión. También como tercer punto tuvimos la viabilidad de la calamina como agregado fino. Según nuestro trabajo base, que fue la elaboración de probetas de Rojas en el 2016, ellos pueden obtener que la composición entre 15 y 30% de la calamina les da una probeta que se asemeja a su probeta base. Sin embargo, en nuestro caso, obtuvimos que a medida que se agregaba calamina, se disminuía de manera considerable el esfuerzo de compresión. Por tal motivo, consideramos que el agregado en calamina fina, eh, en las condiciones en las que se realizó el material, en este caso para este proyecto, no presenta una mejora para la condición del cemento base. Y por último, tenemos la dispersión del valor del módulo de Young respecto a otros valores de referencia, por ejemplo, el Callister o el Smith, e incluso algunas fuentes externas en Internet, las cuales mencionan que el valor de módulo de Young están entre 20 y 40 gigapascales. Sin embargo, en nuestro caso tuvimos valores que están alrededor de megapascales. Eso es un punto importante
y es que a pesar de que utilizamos la norma ACTMC 469 y la ASI 318.19 con el fin de comparar métodos del cálculo de módulo de Young, obtuvimos valores muy similares entre las normas. Sin embargo, para ese tipo de ensayos como el de compresión, se recomiendan otros métodos que puedan ser mucho más efectivos para determinar el módulo de Young. Por ejemplo, el método del ultrasonido. A partir de los resultados obtenidos y en referencia a la norma ASI 211.1, se encontró que todas las probetas, salvo una con contenido de 60% de calamina, superaron el valor mínimo de esfuerzo de compresión de 0.34 megapascales establecidos en la norma. Por otro lado, los valores calculados para el módulo elástico del material son bajos en comparación a los valores presentados en documentos de referencia. A esta diferencia en los resultados se atribuye distintos factores como la humedad en las probetas debido al método secado, la concentración de esfuerzos debido a las superficies irregulares de las probetas y el método propuesto en las normas para el cálculo del módulo de Young. En general se encontró que el aumento de contenido de calamina genera que el material pierda resistencia a la compresión y rigidez. Por el contrario, aumenta la deformación total que sufre antes de la ruptura. Adicionalmente, el aumento de calamina genera que el material pierda manipulabilidad al volverse más frágil. Por lo anterior, se determina que el añadido de calamina como agregado fino no representa ventajas en el comportamiento mecánico del concreto.